Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy, martes de María Auxiliadora, 8 de octubre del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo de Dios, servidor vuestro, amigo y hermano, en Campus, Vereda La Estrella, parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, municipio de Jericó, provincia de Cartama, territorio Aviala, Laudato Si, y nos vamos cerca a Betania, donde Jesús de Nazaret, pasando por allí en esta posada, encuentra a Marta y a María, Marta haciendo los quehaceres del hogar, en la acción, y María dedicada a la contemplación, a escuchar la palabra del Señor, y ante el reclamo de Marta porque María no le ayuda en los quehaceres, Jesús ha dicho que María ha escogido la mejor parte y no se la quitarán, porque es que el complemento, la contemplación y la acción, maneras de conectar con Jesús, maneras de establecer los caminos de salvación, maneras de vivir la experiencia mística de conexión con Dios y la experiencia material y espiritual de conexión con Dios. Y en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, Pablo, que fue pasando de perseguidor a evangelizador en su viaje por Damasco, dejando huella de persecución a los hermanos cristianos por defender el judaísmo, acérrimamente defender la ley judía, la ley mosaica, la Torá. Tenía muy claros los preceptos, la norma, la ley, y verificar el cumplimiento de ello. No hacía nada malo, pero tampoco hacía nada bien para la religión cristiana. Hacía sufrir a los hermanos. El Salmo 139, guíame, Señor, por el camino eterno. Nos ponemos en gracia de Dios con el Espíritu Santo para hacer la lectura y meditación de la palabra de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el primer capítulo de la carta a los Gálatas, entre los versículos 13 y 24, Pablo lo recibió de Jesucristo. Yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, yo no sería un siervo de Cristo. Sepan ustedes esto, hermanos, el evangelio que yo anuncio no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que Jesucristo mismo me lo hizo conocer. Ustedes habrán oído decir cuál era mi conducta anterior en el judaísmo y cómo perseguía con violencia a la iglesia de Dios y procuré destruirla. En el judaísmo yo dejaba atrás a muchos de mis paisanos de mi misma edad, porque era mucho más estricto en mantener las tradiciones de mis antepasados. Pero Dios, que me escogió antes de nacer y por su gran bondad me llamó, tuvo a bien hacerme conocer a su Hijo, para que anunciara su evangelio entre los no judíos, y no fui entonces a consultar con ningún ser humano, ni fui tampoco a Jerusalén
a ver a los que eran apóstoles antes que yo. Por el contrario, me dirigí sin tardar a la región de Arabia y luego volví a Damasco. 3 años después fui a Jerusalén para conocer a Cefas, con quien estuve 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, aunque sí a Santiago, el hermano del Señor. Les aseguro delante de Dios que lo que les estoy escribiendo es la verdad. Después me dirigí a las regiones de Siria y Cilicia. En cambio, los hermanos de las iglesias de Cristo que están en Judea no me conocían personalmente, solamente oían decir, el que antes nos perseguía anda ahora predicando el evangelio que en otro tiempo quería destruir, y alababan a Dios por causa mía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú conoces todas mis acciones, aún de lejos te das cuenta de lo que pienso. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. Guíame, Señor, por el camino eterno. No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo, mientras era yo formado en lo secreto, mientras era formado en lo más profundo de la tierra. Guíame, Señor, por el camino eterno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, entre los versículos 38 y 42, Jesús en casa de Marta y María. Por aquel tiempo Jesús siguió su camino y llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta lo hospedó. Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba atareada con sus muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó, Marta, Marta, estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Tú, ser amado, has escogido la mejor parte, no se te quitará. Si es la oración, la meditación, la contemplación, ir a la profundidad del ser, subir al monte santo, en las entrañas del corazón, expugnar allí la verdad, vivir a plenitud la felicidad, la libertad, la paz que concede tener a Jesús en el corazón, eso nadie te lo quitará. Y esa es la meta en esta vida terrenal, para empezar a ganar camino en la vida eterna. Y ese primer paso es fundamental. También la acción, porque de nada vale tener una vida contemplativa, meditativa y en oración si no se ponen en práctica la fe. La fe por obras es que se manifiesta realmente el cumplimiento de la ley. Realmente la palabra de Dios puesta por obra es la que le da sentido pleno a las vidas, es la que nos conecta con la divinidad, es la que nos conecta con la humanidad, es la que nos conecta en la naturalidad humana con la creación, ser testigos de un evangelio vivo que es Cristo. A eso invita la meditación hoy en el evangelio con Jesús, tener la doble acción. Marta y María se complementan. La acción y la contemplación van de la mano. Benito Abad tenía por lema ora et labora,
la oración y la acción combinadas, el fundador de los benedictinos, de los hermanos monjes, en esa postura ascética, mística, espiritual, también sabían que debían ganarse el trabajo, con el trabajo el pan del día, el sudor de la frente, como se dice en tierras antioqueñas, colombianas y en Latinoamérica, ganarse el pan con el sudor de la frente, que asimismo lo dice en el Génesis, con Adán, cuando fueron expulsados del paraíso. Tienen que ganarse el pan con el trabajo y la oración. Y asimismo Pablo lo tenía presente con sus hermanos por la religión que había heredado de sus antepasados. En la Torá, el cumplimiento de los 613 preceptos, el cumplimiento del Sabbat, el pago de los diezmos, la contemplación de Dios con la oración, aprenderse de memoria todos esos preceptos, poner por práctica todas esas virtudes humanas que aprendieron de los antepasados por la cultura, por la tradición, por las costumbres. Todo eso se imponía con Pablo y con todos los demás judíos en esa postura del judaísmo. Antiguamente, ya con Cristo, cuando lo llama, lo convierte. En esa conversión pasa de ser Saulo, 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 ¿por qué me persigue?, le decía el Señor, ahora es Pablo. Y ya Pablo baja de su caballo y montado ya en un borrico, va a hacer los recorridos por las diferentes misiones, en la de Damasco, por la Siria. Ya va encontrando hermanos que se van adhiriendo a la postura cristiana, judaizantes, que se van convirtiendo al cristianismo. Y ya ven que no es lo mismo, porque ya Pablo tiene respeto de la fe en Dios, de la tradición cristiana, de los legados dejados por los hermanos apóstoles, los demás evangelistas que fueron posteriormente escribiendo los evangelios, pero que en su momento del apostolado daban testimonio vivo de la verdad. De todo eso, para aquel entonces la gente podía conocer y dar crédito a las palabras de Pablo por la misma acción, por los testimonios. Y eso es lo que ya exhorta a estas comunidades de Galacia, a estos pueblos ya convertidos también en una sola fe. Se encuentran en la relación, en las dos lecturas en ello. La acción y la oración van de la mano. Meditar, orar y ayunar. El ayuno también, el acto penitencial es importante para poder liberarse de cosas que estorban, cosas que impiden el camino de oración, que impiden la vida de contemplación y que impiden una vida de acción comprometida. Por eso nos invita hoy a todos seres amados la palabra de Dios a vivir en unidad, en compromiso cristiano, con la caridad, la misericordia y la santidad. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.